Buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Duarte Ángel, mi código es 0602923 y pertenezco al grupo 5G. Esta noche voy a hablarles del delito de la concusión. Este es un delito que atenta contra la administración pública. Dentro del concepto del Código Penal encontramos que el servidor público, que abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite. Esto es cuando hablamos que en algunas ocasiones existen funcionarios que están al servicio de nosotros, pero que se toman atribuciones que no les corresponden y abusan de los cargos para sacar un provecho propio. Aquí desestimando el interés general, que es lo que debería primar realmente. Esto hace necesario que estas conductas sean penalizadas para llevar así un orden en nuestra sociedad. Este es considerado un delito que atenta contra la administración pública. Eh, el Código Penal lo tiene tipificado y es exactamente en lenguaje un poco más castizo el exigir de manera arbitraria cualquier dádiva o cualquier dinero por ejercer las funciones propias del cargo en el cual el servidor público se encuentra. Este servidor público, cuando es condenado por el delito de concusión, pues incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. También tendrá una multa de 66.6 hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Dentro de la exposición de motivos analizamos la Gaceta número 377 de 1998. Aquí en su capítulo segundo habla de la concusión, pero este está ubicado en el artículo 390. Aquí nos dice que el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de los derechos o sus funciones de 5 a 8 años. Eso lo encontramos ya en la Ley 599 del 2000, nuestro Código Penal, en el artículo 404. Analizando el proyecto de Ley 163 del 2018, por el cual se regulan sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y la terminación unilateral del contrato administrativo. Aquí nos dice que la persona que esté condenada, en este caso el funcionario público que sea condenado por concusión, esta sería una causal para dar por terminado un contrato administrativo. También nos habla de la detención preventiva en establecimiento carcelario. Esta no podría ser cambiada en ningún momento por una detención domiciliaria y lo dice taxativamente en un listado de delitos en el parágrafo. En el análisis de la caseta número 950 encontramos también unos artículos que vienen a modificar el, el código, es por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones. Aquí exaltamos tres artículos. El 19, donde dice que crearse un artículo 404A. Este se llamaría así: concusión por acto ilegal cumplido. El servidor o ex servidor público que sin mediar promesa remuneratoria induzca, constriñe o solicite dinero u otra utilidad
por haber ejecutado un acto propio de sus funciones, omitido un acto propio de su cargo o ejecutado uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa equivalente al doble del valor recibido e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por el mismo término. También encontramos donde eh, habla de las circunstancias de agravación. Las penas previstas para los delitos comprendidos en el título 15, capítulos segundo y tercero de este libro se aumentarán en la mitad cuando el dinero, utilidad o promesa remuneratoria fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También nos habla de adicionar un parágrafo al artículo 83 del Código Penal. Este quedaría así: parágrafo. El término de prescripción para los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio o cohecho por dar u ofrecer será de 20 años, cuando la cantidad de lo apropiado, ofrecido, dado, aceptado o prometido supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, vamos a revisar algunas de las modificaciones que tuvo este delito, como en agravantes o atenuantes específicos, que fue modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 o el Estatuto Anticorrupción. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los artículos 404 de la Ley 599 del 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. Además, en el Código Penal, en el Código del Procedimiento Penal, su artículo 314, sustitución de la detención preventiva, nos habla de la detención domiciliaria, la cual no se le daría para estos casos como es el de la concusión. Vamos a revisar un poco más del esquema del, del delito. Entonces, encontramos como sujeto activo, nuestro sujeto activo en el caso de la concusión es un sujeto activo calificado, es un servidor público. La relación con su cargo o las funciones abusando del mismo. Como sujeto pasivo, el Estado, que es al que se le está vulnerando la administración. Como verbo rector, constreñir, inducir o solicitar. Este delito tiene varios elementos importantes. Tenemos en estos que produzca un temor o un error en la víctima de la conducta. O sea, que se obligue, que la persona a la cual le pidieron ese dinero tenga miedo. Que la conducta se efectúe en abuso del cargo o función. Que se extralimite abusando de las funciones que tiene el servidor público. Que esté dirigido a obtener un provecho o una utilidad. Que para su consumación baste solamente con requerirlo. No se necesita que le entreguen el dinero. Solamente con requerirlo, solicitarlo, obligarlo, amenazarlo, pedírselo arbitrariamente, ya estaría consumado el delito. Dentro de la jurisprudencia que se consultó, encontramos la sentencia penal 4123 del 2014, la sentencia penal 621 del 2018. Vamos a profundizar en la sentencia penal 4900 del 2018. Aquí vamos a hablar de un asistente de un fiscal. En este caso, el asistente del fiscal lo que hizo fue exigirle a un ciudadano, el cual estaba en un proceso de investigación por estafa, por cohecho, por falsedad en documento público, le pareció a este asistente del fiscal
eh, citarlo a la casa y solicitarle dinero para ayudarlo. Lo que no tenía en cuenta este asistente era que el señor, en este caso, el señor de nombre Rodrigo Díaz Sendoya, lo iría a grabar y pues en el momento de presentarse a contestar esta denuncia penal, el señor Díaz Sedoya eh, aportó las grabaciones, las cuales ponían en evidencia que el asistente del fiscal estaba, pues obviamente, cometiendo este delito. Además, en la sentencia penal 621 del 2018, para que ustedes tengan un poco más una sentencia que haya aparecido en los medios, encontramos esta del 7 de marzo del 2018, donde el señor Luis Gustavo Moreno, en oportunidad de que él fungía en ese momento como exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. Entonces, estos procesos se refieren a los casos del Puente Valencia y el Coliseo de Japilora, donde se advertía la posible comisión de delitos de celebración de contratos y peculado por apropiación por parte del exgobernador Lyons Muscus. En el 2017, este exdirector de la Fiscalía, Moreno Rivera, en un escrito manifestó que aceptaba los cargos por concusión y utilización indebida de la información privilegiada, los cuales le habían sido imputados en marzo del año. Se acordó con la Fiscalía un porcentaje de rebaja punitiva por la razón de que se allanó a los cargos y otras sanciones que conllevaban pues el delito de concusión por hacer uso de la información, la utilizó indebidamente porque era información privilegiada. Los hechos de este caso es que en este asunto el señor Luis Gustavo Moreno eh, manda o le solicita dinero al señor Alejandro Lyons a través de un emisario, a través del abogado Leonardo Pinilla Gómez en noviembre del 2016. Y luego él directamente, junto con el, el emisario, en febrero, marzo y mayo del 2017, pues con orden de obstruir la investigación en contra del exgobernador, valiéndose pues que ellos les llegaba la información antes y pues la investidura que tenía y la ubicación jerárquica que tenía como director de la Fiscalía Nacional especializada contra la corrupción. Entonces, él podía manejar esa información y se la podía pasar al señor Alejandro Lyons para que él tuviera una defensa mucho más efectiva. Pues una vez condenado el señor, se precisó pues que el sujeto activo era calificado pues porque al ser director de la fiscalía es un servidor público que abusó del cargo o de sus atribuciones pues porque por su investidura y su jerarquía él tenía acceso a información privilegiada por la ejecución de los verbos constreñir, inducir o solicitar beneficio porque le pidió dinero al señor Alejandro Lyons y pues la relación de causalidad entre el acto del servidor público y pues la promesa de entregar el dinero. En esta sentencia se resuelve pues declarar primero, declarar penalmente responsable al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, el ya exdirector de la Fiscalía, condenar al señor Luis Gustavo Moreno Rivera a una prisión de 58 meses y 15 días, una multa y pues la inhabilitación de los cargos y la pérdida obviamente en ese momento del cargo público como director de la Fiscalía especializada contra la corrupción.
¿No le concedieron al señor Moreno Rivero la prisión domiciliaria? Bueno, este en resumidas cuentas es el delito de la concusión que lo encontramos en el artículo 404 de nuestro Código Penal. Muchas gracias y buenas noches.